día para todos. Hoy estudiaremos Caín y su legado. Antes de empezar lo haremos con una palabra de oración. Oremos. Padre Santo y poderoso Dios, gracias, oh Señor Jesús, por las bendiciones que nos das. En este momento te pedimos que nos ayudes a entender tu palabra y que nos ayudes, Señor, a pertenecer a tu simiente. En el nombre de Jesús. Amén. El versículo de memoria lo encontramos en Génesis, capítulo 4, versículo 7. Dice la palabra de Dios: si bien hicieres, no serás enaltecido, y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta, y con todo esto a ti te dará su deseo, y tú te enseñorearás de él. Adán y Eva caen en pecado, y son expulsados del jardín del Edén. Después de todo esto viene el nacimiento, pero también llega la muerte. Pero todo es el cumplimiento de la palabra de Dios. Luego de la caída encontramos en Génesis, capítulo 3, la descripción del pecado, también la descripción de la maldición, y en Génesis capítulo 4, la muerte de Abel a manos de su hermano Caín. ¿Cuán terrible es el pecado? A Adán le tocó ver las consecuencias de su propia desobediencia, pero lo más terrible fue ser expulsado de su hogar. Aunque ellos se llenaron de esperanza al ver el nacimiento del primer hijo, para Eva era el cumplimiento de la profecía mesiánica. Eva pensó que su hijo era el Mesías prometido. Como resultado del pecado llegó el crimen, la desobediencia y la maldad. Se perdió la vida eterna, aumenta la maldad, pero no todo estaba perdido, porque Enoc caminó con Dios y Dios lo llevó al cielo. Enoc tuvo compañerismo diario con Dios. Enoc fue un predicador de justicia. Le dijo al pueblo lo que Dios le había revelado. La gente lo buscaba para estar en comunión con Dios y compartir sus oraciones. Daba mensajes públicamente. Leamos Génesis, capítulo 4, versículos 1 y 2. Dice la palabra de Dios: conoció Adán a su mujer Eva, la cual concibió y dio a luz a Caín, y dijo: por voluntad de Jehová he adquirido varón. Después dio a luz a su hermano Abel, y Abel fue pastor de ovejas, y Caín fue labrador de la tierra. Después de la expulsión del jardín del Edén, viene un nacimiento. Nace Caín. Dice que por la voluntad de Jehová he adquirido varón. En hebreo dice literalmente: he adquirido un hombre, el Señor. Cuando Eva tuvo a su primogénito en sus brazos, indudablemente recordó la promesa que Dios les había dado en Génesis capítulo 3, versículo 15, y acariciando la esperanza de que él fuera el libertador prometido, lo llamó Caín o adquirido, deseado de todas las gentes, página 23. Vana esperanza. Su hábito anhelo de un rápido cumplimiento de la promesa evangélica encontraría el más amargo desengaño. No sabía que ese, su primer hijo, llegaría a ser el primer asesino del mundo. Eva creía que había dado a luz al Salvador. Adán y Eva habían escuchado la promesa del Salvador. Ellos esperaban que se cumpliera rápidamente. Por eso dieron con gozo la bienvenida a su hijo. Por ser el primogénito, sus padres casi llegan a adorarlo. Para Adán y Eva habían adquirido algo precioso. La esperanza de Adán y Eva descansaba solo en Caín, porque creían que él era el Mesías prometido. La invitación hoy es a saber distinguir entre lo que realmente merece su adoración y lo que debemos desechar. Nuestra verdadera adoración debe estar centrada única y exclusivamente en Cristo Jesús. Estudiaremos a continuación las dos ofrendas, la ofrenda que lleva Caín y la ofrenda que trae Abel. Tenían diferentes ocupaciones. Caín era labrador de la tierra, una tarea muy dura, exigía desgaste físico. A su vez, Abel era pastor de ovejas, una profesión que implicaba sensibilidad y compasión. Caín era campesino, trabajaba la tierra, un productor agrícola.
Abel, pastor de ovejas. Esto explica que Caín tenía frutos, Abel tenía ovejas. Caín trabajaba para adquirir frutos, Abel se esforzaba en cuidar sus ovejas. Leamos Hebreos, capítulo 11, versículo 4. Dice la palabra de Dios: por la fe, Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún habla por ella. Dios no acepta la ofrenda de Caín, porque sin derramamiento de sangre no podía haber perdón del pecador. Caín y Abel debían demostrar su fe en la sangre de Cristo como la expiación prometida, al ofrecer en sacrificio las primicias del ganado. Abel obedeció a la voz de Dios, ofreciendo como expiación por el pecado lo que Dios pedía. Hizo el holocausto del animal y levantó el altar como olor grato para el Señor. Caín no obedeció las instrucciones de Dios, no trajo animal para ser sacrificado, solo trajo ofrenda del fruto de la tierra. Caín desobedeció abiertamente a Dios. Hoy algunos se creen seguidores de Dios, pero no obedecen lo que dice su palabra, solo obedecen lo que les conviene. Por otro lado, Abel obedeció la instrucción de Dios. Abel fue justificado por medio de la fe. La salvación siempre ha sido por medio de la fe. Por otro lado, Caín quería encontrar la salvación por obras. Cabe destacar que estas ofrendas solo eran un símbolo, imágenes que apuntaban al verdadero sacrificio de Cristo. Hoy Dios te pide que le entregues como ofrenda. Dios está dispuesto a aceptar tu sacrificio. Te pide tu corazón. Leamos Génesis, capítulo 4, versículo 8. Dice la palabra de Dios: y dijo Caín a su hermano Abel: salgamos al campo. Y aconteció que estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. Dijo Caín a su hermano Abel: salgamos al campo. No es probable que Caín le contara a Abel lo que Dios le acababa de decir, pero puede haber tratado de argumentar con su hermano acusando a Dios de injusticia. Dios es un Dios de orden, un Dios de amor y un Dios de justicia. En su trato con él, Caín se sentía que Dios no le daba justicia. Estando ellos en el campo, las obras de Caín eran malas y las de su hermano justas. Por esto Caín mató a su hermano. La enemistad entre el bien y el mal, predicha por Dios antes de la expulsión del huerto, se vio ahora por primera vez en su forma más horrible. En este versículo se añaden 2 veces las palabras su hermano al nombre de Abel para presentar claramente el horror del pecado de Caín. En él, la simiente de la mujer ya se había convertido en la simiente de la serpiente. El crimen de Caín revelaba la verdadera naturaleza de Satanás como homicida desde el principio. Eso lo encontramos en Juan, capítulo 8, versículo 44. Ya había surgido el contraste entre las 2 simientes dentro de la raza humana, contraste que continúa a través de toda la historia de la humanidad. Caín experimentó una doble reacción. Caín se ensañó en gran manera y también decayó su semblante. Caín se llenó de ira contra Dios y también de ira contra Abel. Caín estaba enojado con Dios porque pensaba que era víctima de una injusticia, y se enojó con Abel porque estaba celoso de su hermano. Caín estaba deprimido porque su ofrenda no había sido aceptada. ¿Cuántos hermanos hoy no sienten envidia y celos de sus mismos hermanos en la fe? ¿Por qué les hacen ver sus errores y ellos piensan que son sus enemigos? ¿Por qué no le apoyan sus actitudes equivocadas? Recuerda que no es tu amigo aquel que te encubre tus faltas. Tu verdadero hermano es aquel que te amonesta porque quiere lo mejor para ti. Dios no acusa a Caín, le hace preguntas.
ocultas? ¿Por qué te has ensañado? El que habla aquí es Dios. En este pasaje y además en los otros capítulos, es decir, en Génesis capítulo 4, versículo 14 y 16, se advierte que Dios no había dejado de acercarse a los hombres después de haberlos expulsado del huerto. El rechazo de la ofrenda de Caín no significó necesariamente el rechazo de Caín mismo. Dios, con misericordia y paciencia, estaba listo para darle otra oportunidad. Aunque Dios manifestó claramente su desagrado al rechazar la ofrenda, se presentó al pecador y razonó con él para persuadirlo del error de su proceder y de lo irrazonable de su ira. Dios habló a Caín como a un niño caprichoso para ayudarle a comprender claramente cuál era la verdadera motivación que acechaba como bestia salvaje en su fuero interior. La pregunta, ¿por qué tenía el propósito de inducir a Caín a reconocer que su ira era ilógica? Debía comprender que Dios tenía una razón válida para rechazar su ofrenda. Él mismo debía descubrir la causa del desagrado divino para poder eliminarla, para poder reconocer su transgresión y para poder pedir perdón. Dios le dice a Caín que haga lo bueno. Dios lo llama al arrepentimiento y que cambie de actitud. Dios le dice: serás perdonado y aceptado, puedes ser restaurado, pero debe seguir Caín los términos de Dios. Por el contrario, le dice Dios: si no haces lo bueno, el pecado está a la puerta y te vencerá. Tú, Caín, le dice Dios, debes vencerlo. Dios quiere que Caín siga el camino correcto. Dios sabía que el pecado estaba controlando a Caín. Dios le recomendó a Caín el autocontrol. No debemos dejarnos vencer por sus propios malos deseos. El Evangelio es una promesa que nos ofrece el perdón por haber pecado. El Evangelio nos ofrece también la victoria sobre el pecado. Ahora, después de todo, Caín era culpable de su propio pecado. Dios te extiende la invitación a ti que te has apartado de Él. La única salida para vencer el pecado en tu vida es aceptar el Evangelio. Caín recibe un castigo. Leamos Génesis, capítulo 4, versículo 9. Dice la palabra de Dios: y Jehová dijo a Caín: ¿dónde está Abel tu hermano? Y él respondió: no sé. ¿Soy yo acaso guarda de mi hermano? Ahora pues, maldito seas tú y maldita la tierra, que abrió su boca para abrir de tu mano la sangre de tu hermano. Cuando labres la tierra, no te volverá a dar su fuerza. Errante y extranjero serás en la tierra. He aquí me echas hoy de la tierra y de tu presencia. Me esconderé y seré errante y extranjero en la tierra. Y sucederá que cualquiera que me hallare me matará. ¿Dónde está Abel tu hermano? Es la pregunta que Dios le hace a Caín. Como en el caso de Adán y Eva, ahora Dios buscó a Caín para mostrarle su transgresión en su enfoque debido para despertar su conciencia culpable. Dios quería que Caín se arrepintiera y para crear en él un nuevo corazón. Así como Dios se había presentado a los padres de Caín con una pregunta, así también ahora se presentó a Caín. Sin embargo, los resultados fueron muy diferentes. Caín osadamente negó su culpa. La desobediencia lo había llevado al asesinato. ¿Cuán grave es apartarse de Dios y caer en la garra del enemigo? Al asesinato, Caín añadió ahora la mentira y la oposición obstinada, pensando ciegamente que iba a ocultar su crimen de Dios. ¡Qué locura la de Caín! Despreció la vida. Caín no reconoce su pecado. Caín desafió a Dios, pero Dios confronta a Caín con su crimen. Dios le dice: la voz de la sangre de tu hermano Abel me ha llegado desde la tierra. Dios le está diciendo: estoy enterado de que has hecho. Caín dice: me echas hoy de la tierra. Caín sabía
que había de quedar desligado no solo de las bendiciones de la tierra, sino por su propia elección también de toda relación con Dios. Cualquiera que me hallare, Caín se desesperó por su propia vida, temiendo que la maldición de Dios significaría el retiro de la restricción divina que impedía que vengara la sangre de Abel los que quisieran hacerlo. Su conciencia culpable le advertía que merecía morir y que de allí en adelante su propia vida, es decir, la de Caín, estaba en peligro. Pero la pena de muerte que merecía fue conmutada por un destierro perpetuo. En vez de estar en prisión, quedaría apartado de toda asociación feliz y normal con sus prójimos, y por su propia elección también con Dios. El que había quitado la vida de su hermano veía en sus semejantes sus posibles verdugos. Caín entra en la desesperación. Caín estaba condenado a vivir lejos de Dios. ¡Cuán terrible es vivir lejos de nuestro Salvador! Leamos Génesis, capítulo 4, versículo 17 en adelante. Dice la palabra de Dios: conoció Caín a su mujer, la cual concibió y dio luz a Enot, y edificó una ciudad, y llamó el nombre de la ciudad del nombre de su hijo Enot. Y Lamed tomó para sí 2 mujeres. El nombre de la una fue Ada, y el nombre de la otra Sila. Y dijo Lamed a sus mujeres, Ada y Sila: oíd mi voz, mujeres de Lamed, escuchad mi dicho, que un varón matare por mi herida, y un joven por mi golpe. Si 7 veces será vengado Caín, Lamed en verdad 70 veces 7 lo será. Un varón matare. Las palabras de Lamed en forma poética hebrea, con justicia han sido llamadas el canto de Lamed. Hasta donde se sepa, este canto constituye la primera composición poética del mundo. Es difícil asegurar el significado exacto de sus palabras, que son algo crípticas. Las palabras hebreas empleadas permiten la explicación de que Lamed había muerto a 1 o 2 hombres por heridas que ellos le habían infligido, con la inferencia de que estaba dispuesto a cometer tales actos otra vez si se presentaba la necesidad. La traduce así el pasaje: maté a un hombre por una herida que me hizo. Lamed se siente orgulloso de su culpa. Lamed introduce la poligamia. Tenía 2 mujeres. Esto afectó a las demás generaciones. Luego Adán y Eva tienen otro hijo, lo llaman Seth. Pero más adelante encontramos la maldad del hombre a mezclarse los hijos de Dios con los hijos de los hombres. Y de esta manera, las 2 simientes, la de Dios y la de Satanás, y bajo la influencia de estas hijos de los hombres, tomaron mujeres escogidas por ellos. Esto indica que la humanidad había tomado una dirección equivocada. Llegó la corrupción, llegó el pecado, llegó la transgresión. Hagamos todo lo posible para erradicar el pecado en nuestra vida. Les habló Flavio Martínez. Que la paz de Dios les acompañe en este día.